Hola Internet, muy buenos días aquí desde Santo Domingo, desde República Dominicana. Bienvenidos a Ben Podcast, programa número 39, rozando ya la cuarentena, nunca mejor dicho, y bien hilado con lo que estamos viviendo un poco en estos 2 últimos años con la pandemia. Y bueno, siguiendo con nuestra cuarta temporada, hoy venimos con un programa un poco de retomar un poco de contacto con todos los asuntos que ha habido en el mundo, y para eso contamos desde Donostia a San Sebastián con David Ortiz. David, ¿qué tal? Bueno, Arratsaldeon, por tu parte. Hola John, ¿qué tal? Te veo arropado por ese fondo del estadio del West Ham. Cualquiera diría que estás en República Dominicana. Podrías ponerte unas palmeras ahí de fondo. Pero bueno, nada, muchas gracias por invitarme, aunque haya sido el creador contigo del, del podcast. Y nada, pues con ganas de pasar un rato agradable con vosotros. En el preprograma ya se han contado bastantes cositas interesantes. A ver si las vamos soltando ahora y vamos compartiendo con nuestros amigos. Ahí vamos a ver qué tal sale. Pues ahora viajamos hasta Carabanchel Alto. Javier Solar, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? León, aquí después de haber degustado un solomillo Wellington de Aupa Lerandio, de padre muy señor mío, aquí un poco haciendo la digestión. Ha sido un domingo duro, pero bueno, estamos recuperando para ya llegar a este programa en plenas condiciones. Pues un clásico de Carabanchel, el solomillo a la Wellington. Has explicado, es un poco un Kit Kat culinario podemos hacer, que me has explicado antes, Javi, que es el solomillo, tú lo envuelves en panceta, le pones No, queso. mira, a ver, A eh, ver, hay que hacerlo un vuelta y vuelta en la sartén, ¿no? Después sellarlo, ¿no? lo sellas con panceta, con foie, un poco de cebolla, verdura, tal, un poco de queso es opcional, le pones una capa de hojaldre y al horno. Y vamos, o sea, es una maravilla. Vale. Oye, fue a David, yo creo que ese plato te va a gustar. Nos llevaste en el barrio ¿cómo se llama? En Donosti, Gros, fuimos a en algún Gros, día. al templo del foie, ¿no? Allá. Iraeta, creo que se llama. Sí. Y me ha sorprendido que haya verdura incluso ahí para compensar, Sí, ¿no? además a la verdura se le llama la farsa. Es como una capita de verduras que es como un poco para que haga un poco jugo, pero no sé, o sea, es como le llaman la farsa. Que igual la expresión farsa en español viene del solomillo Wellington. No soy filólogo, pero sería una buena pregunta para hacer a @RAE. Bueno, como aquí en el podcast siempre aprendemos de todo. Vamos a viajar ahora a LA, a Los Ángeles. Theodor Nikolov, good Buenas morning. tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí justo estaba leyendo pues un poco reenchufándome al fútbol. Voy a hacer pues como Valverde, ¿no? Que ha dicho ayer que del fútbol comemos todos, ¿no? Que es tan entretenido que afecta a todo el mundo aunque no lo vea. No sé, habrá que pedirle un comentario a Valverde, ¿no? Que elabore un poco. Pero ¿tú has oído eso? Bueno, fue un reportaje que salió en The Guardian, porque a Ernesto Valverde le encanta la fotografía. Yo no sabía esa faceta de él, y Sí, parece que ha hecho yo sí, varias yo sí lo exposiciones. sabía, ¿eh? El Pues tío yo es muy de... Ujú. Pues eso, entonces, bueno, pues le hacen una entrevista en The Guardian, me pareció interesante compartir. No la he leído a fondo todavía, pero bueno, siempre es una persona interesante y nada. Pero bueno, el tema del fútbol, como hemos dicho, ha sido un año en el que personas que antes consumíamos mucho de este producto ya no consumimos tanto, o con los nuevos formatos ya no nos interesa tanto. Y un día quizá podamos hacer un programa en profundidad sobre cómo,
¿qué efectos tenía el fútbol en nosotros hace unos años? ¿Qué efectos tiene ahora? ¿Hacia dónde va el fútbol? Si ya dentro de 10 años no nos va a interesar a nadie, no lo sé. Es algo que vamos a ver dónde acaba ese tema, con todas las creaciones que va a haber de la Superliga, etcétera. ¿Puedo dar una exclusiva que me acaba de llegar al teléfono, que igual la acabo de leer, pero estaría para comentar fuera del programa? Bueno, exclusiva para todos los atentos a todos los seguidores de Even. Exclusiva. Unai Emery acaba de comprar el Real Unión. No jodas. Sí. ¿Comprarlo? Sí, está en el país. Unai Emery, entrenador del Villarreal, adquiere el Real Unión de Irún, equipo de fútbol donde su pariente fue portero. Al tío es de Irún, Emery. Emery es de Hondarribia, creo, ¿no? Hondarribia, sí. No sé si... Vale, pues puede ser que... Sí. Pero me acaba de llegar la noticia de que lo acaba de comprar. O sea, disculpa la interrupción, pero creo que merecía poner aquí una exclusiva. ¿Cuánto ha pagado? A ver, no sé. Aquí estuvo Mari La Cruz hace poco. Ostras. A ver. Igual todavía esto no viene detallado, igual viene más tarde, pero compra el 20% de las acciones. De esta manera estás comprando realmente. Ha comprado el 20% estás comprando de las acciones del club, que igual es el accionista mayoritario, pero bueno, oye, curioso. Bueno, es interesantísimo, y mientras ya nos ha un poco roto la estructura del programa, mientras vamos sacando más informaciones, mientras llegan más informaciones a la redacción, vamos un poquito con los temas que teníamos para el día de hoy. Queremos volver a retomar un poquito la pandemia, pero sobre todo mirar hacia el futuro, y cada vez un futuro más cercano que vemos, ¿no? Que es un poco la normalización o esa reincorporación a los trabajos, a la actividad diaria que hacíamos antes. Entonces, con los efectos que ha tenido la pandemia, vamos a volver a ser los que éramos antes, vamos a cambiar ciertas actitudes, ciertas costumbres, etcétera, etcétera. Como lo que decía antes Ted, nos va a gustar ya ir a un estadio de fútbol aglomerado de 50.000 personas, de gente. Ya nos hemos adaptado a otro tipo de vida. Vamos a empezar por ti, Javi, que antes estábamos hablando un poquito del home office, ¿no? De repente las empresas dicen, pues ahora todo el mundo a la oficina, o vamos a mantener cierta flexibilización con eso, o nos ha gustado el home office y vamos a mantenerlo. En tu caso, ¿cómo ha cambiado eso en ti y cómo lo ves para los próximos meses? Bueno, yo voy a empezar por una frase lapidaria que en su día eché en este programa, que fue que la peste negra acabó con el feudalismo. Entonces, todavía no sabemos hasta qué punto acabó con el feudalismo, o sea, fue un proceso de 100 años de fin del feudalismo. Entonces, todavía no podemos decir a corto o medio plazo, ni siquiera jugar a ser, yo qué sé, Sandro Rey, a ver qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años. O sea, yo sí creo que algo evidentemente va a pasar. O sea, ha sido un shock a nivel psicológico, a nivel sociológico, económico, cultural, incluso, que evidentemente, para bien o para mal, vamos a tener ciertos cambios, aunque todavía no somos capaces de ver esos cambios, pero yo estoy convencido de que de alguna manera va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Igual, volviendo al tema del teletrabajo, que es un poco donde queremos hilar esto, sí que es verdad que ha sido algo que la circunstancia ha obligado a la gran mayoría del ciclo empresarial en Occidente a, de alguna manera, mantener la mayor parte de su masa laboral en sus domicilios porque la situación lo requería. La duda está si, habiendo finalizado el peligro o el riesgo o la situación crítica que hemos llegado a alcanzar, esto va a venir para quedarse o no.
personalmente yo creo que sí que para ciertos trabajos, por ejemplo, en mi caso personal, gente que está un poco, como tú, David, en el área de desarrollo, yo qué sé, de temas de digitalización, informática, análisis de datos, data science, equipos multinacionales o internacionales que son, la verdad es que tú no vas a la oficina en muchos casos y, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, ni antes trabajaba en el mismo equipo con gente igual que estaba en Yodio, con la que albergo preciosos recuerdos, pero bueno, ni ahora lo estoy. Entonces, sí que es verdad que para ciertos trabajos que no requieren una coordinación de equipos, esto yo creo que no hay ningún impedimento para que siga así. E incluso aquellos que sí requieren una coordinación por temas de ahorro de costes o de incluso, yo qué sé, de echarse un triple a la empresa y decir, no, es que disminuimos la huella de carbono y por eso no vamos a mantener esta oficina con esta energía utilizándose o que la gente no tenga que desplazarse o ese tipo de cosas. No sé, yo creo que poco a poco se va a acelerar hacia eso. Otra cosa es que luego no suceda, pero mi impresión es que sí. Ujú. Bueno, interesante. Y por ejemplo, David, antes comentabas también algo sobre todo centrado al tema de pues bueno, algo que poco a poco está apareciendo mucho en los medios de comunicación, que es el tema de las enfermedades de salud mental, que pueden ser también que los próximos años también un poco se reproduzcan mucho más, ¿no? Por el tema de esa reestructuración de socialización, ¿no? De las personas, donde antes íbamos a una oficina, compartíamos con un montón de gente y ahora ya desde casa solo y con un grupo reducido de personas. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto? Yo entiendo que vamos hacia o que estamos en una deriva que no es propia de lo que es ser humano, ¿no? Y eso, pues bueno, estamos convirtiéndonos en individuos pegados a una pantalla, ¿no? Y como estamos tan acostumbrados a esto, tampoco se nos hace raro trabajar desde casa y adherirnos a la pantalla y empezar a trabajar desde ahí. Pero realmente, pues bueno, es que no estamos preparados para esto y yo creo que, a ver, nunca lo estaremos biológicamente, ¿no? Habrá personas que lo llevarán mejor, otras que lo llevarán peor, pero en líneas generales, mm, el contacto humano, persona a persona, es lo que significa el ser humano. Y hay casos concretos donde hay personas que son capaces de hacer una vida de ermitaño. Pero es que es eso, es un ermitaño y antes se veía como algo completamente extravagante. Ahora, pues, ¿cuántos millones de ermitaños hay? Y bueno, las patologías que puedan derivar, no soy experto ni mucho menos, pero yo entiendo que la ansiedad y la depresión, que son las más comunes, pues seguro que cuando no hay un contacto directo se acentuarán. Y, y algo que yo sí he percibido en mi propia piel es que esa soledad, digamos, unida a lo digital, potencia a veces puede potenciar incluso como lo peor, ¿no? O sea, puede hacer que entres en iteraciones o en hacer, no sé, en consumir en lo digital de manera continuada, pues feeds de, yo qué sé, TikTok, de Twitter, y cuando estás con personas, bueno, o sea, te mesuras un poquito más, te mides más. Y, y bueno, en líneas generales ya estaba irrumpiendo el ámbito digital en nuestras vidas de una manera espectacular y nos estaba cambiando. Y ahora ya si te quedas en tu casa, o sea, es un cambio. O sea, es un cambio brutal para el que no estamos preparados y que hay ciertas personas que lo pueden llevar bien, pero no sé.
entiendo que lo lógico es que volvamos y que tengamos contacto con la oficina y tengamos contacto con personas y es como lo veo yo. Sí, es que lo que antes eran estímulos de otros seres humanos lo estamos un poco sustituyendo por estímulos digitales. Sí. Me gustaría a mí saber un estudio científico sobre lo que afecta de una conversación tú a tú entre dos seres humanos o incluso una conversación telefónica o visual ahora, como tenemos en el computador, entre dos personas, entre varias personas. Yo creo que eso incluso, bueno, por ejemplo, en mi caso creo que esa digitalización, yo por ejemplo, en mi caso, yo no echo de menos el compartir con las personas de la oficina, pero sí echo mucho de menos compartir con clientes, con la parte de creación, ¿no? Es decir, yo necesito producir, yo hago parte de labor, la parte de labor que hago de comercial, yo necesito ver a los clientes, necesito ver una oficina, necesito ver la carga, necesito ver cosas. Me está afectando mucho el hecho de no poder verlo. De hecho, el otro día tuve que ir al puerto a buscar unos flat racks para el puerto, unas máquinas de estas que cogen los contenedores vacíos y los mueven en el puerto. Sí, sí. Y para mí fue o sea, fue una excursión, fue como ponerme un crío de que va al puerto a esto, porque fue como salir, ver gente, ver lo que tú estás haciendo a nivel digital, que son correos, que tú haces un BL, que tú tal, pero es que lo ves allá y ves gente y hay una persona que te está mostrando la carga y eso a mí me hizo como una ilusión de la hostia. De hecho, el barco tardó 3 días en llegar, iba a ir un día y ese día tal, y como que me sentí como digo, joder, como que quería yo hacerlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, otro día fui a otra reunión, porque de momento ahora las reuniones físicas están bastante limitadas. Y coño, sentí ilusión de ver gente, ver lo que tú facturas, lo que aparece en el sistema digital, pero viene de algo, ¿no? Y viene de conocer a las personas, viene de estar allá, viene de convencer a otra persona, de estar en contacto físico, etcétera, ¿no? Entonces eso a mí me hace mucha falta a nivel laboral. A nivel operativo, creo que eso es peligroso, ¿no? El terreno de meterse tanto en lo digital, el hacer el individualismo, etcétera, puede quizá a medio plazo pelear con los objetivos que tiene una corporación o una empresa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo van los próximos años. En este sentido, Ted, desde Estados Unidos, viendo un poco la evolución de la pandemia, etcétera, ¿cómo ha cambiado tu formato laboral? ¿Cómo te sientes sobre todo? Y si notas alguna diferencia y que miras un poco son los pros y los contras con lo que había antes, a con lo que tienes ahora y con lo que seguramente tendrás en los próximos meses. Bueno, yo creo que yo trabajo en una empresa muy pequeña, con una oficina pequeña, ¿no? Donde la cantidad de personas realmente no es tan grande, ¿no? Y tampoco creo que sea un buen ejemplo, ¿no? Para este caso. Yo creo que el primer ejemplo que hay que utilizar o el primer tipo de organización que hay que mirar son corporaciones grandes, ¿no? Con sistemas burocráticos muy desarrollados internamente y en las que conviven muchísimas personas, ¿no? Donde los equipos de trabajo son muy grandes, ¿no? Porque el trabajo individual que hacemos en la oficina lo podemos hacer en casa, ¿no? Puedes tener efectos psicológicos, evidentemente, como hablaba David, pero creo que esa no es la preocupación del gestor, ¿no? O sea, cuando miramos al middle management de una empresa o, bueno, la gerencia de una empresa, ¿qué le preocupa, ¿no? ¿Qué quiere ese gestor? Entonces, yo creo que el COVID, bueno, centraría mi intervención en tres cosas. Un poco la confianza que se ha creado durante el COVID, ¿no? En ver que efectivamente no se acaba el mundo si nos vamos a trabajar a casa. Castas. No estás tocándote los cojones tampoco. ¿El qué? ¿Cómo? Nada, que no estaba ese miedo de bueno, es una forma vulgar de traducir lo que tú has dicho, de se ha perdido, o sea,
Se ha perdido la desconfianza y yo que no se piensa que estás con una mano en cada huevo, vamos. Pero bueno, Sí. no voy a decir más porque nos desmonetizan el vídeo en YouTube. Yo creo que no se ha perdido la desconfianza, pero creo que sí se ha creado un poco confianza, que es un poco paradójico, ¿no? Que pase a la vez. Y luego, en cuanto al futuro, creo que lo más preocupante para mí, personalmente, no es tanto la salud mental de las personas, soy un poco cínico, sino la creación de castas, ¿no? O sea, invariablemente algunas empresas cambiarán, o sea, tomarán la oportunidad para cambiar y para crear un ambiente laboral casi democrático, o sea, que decidan los empleados, ¿no? Cuántos días a la semana van a entrar en la oficina, cuántos días a la semana van a compartir información y tener trabajo en grupo face to face, y cuántos días estarán en casa, ¿no? Y eso creará castas, porque habrá empresas en las que, o sea, eso será un instrumento de, de compensación laboral. ¿No? Tenemos un puesto de trabajo para ti, pero también es súper flexible, ¿no? Vas a tener que entrar en la oficina una vez a la semana, o dos máximo, o tres si quieres. Mientras que en otra empresa a lo mejor te obliguen a ir todos los días, como era antes, ¿no? En una tercera va a ser eh, totalmente ausente de la oficina. Y eso creará divisiones en la población por tipo de trabajos que hay. Porque evidentemente hay trabajos que no han parado de ser presenciales, incluso durante el COVID, ¿no? Estamos hablando ya no solamente trabajos de cuello azul, sino también en laboratorios, por ejemplo, ¿no? Los científicos en un laboratorio tienen que estar en ese laboratorio. Y por más que haya avanzado la robótica y el telecontrol de manos robotizadas, etcétera, no es suficiente, ¿no? El científico tiene que estar, tiene que mirar, tiene que usar el olor, la vista y poder tocar incluso, ¿no? Algunos elementos, dependiendo en qué están trabajando. Entonces, eso es el segundo punto que creo que va a pasar. O sea, va a haber una división brutal, o sea, va a ser muy heterogéneo, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo de la empresa que tenga. Y eso dividirá a la gente, ¿no? Eso creará equipos. Y lo veo como algo bastante negativo, ¿no? Donde la comidilla durante los siguientes 2 años es qué tipo de puesto de trabajo tienes tú, en función de si es presencial o no presencial y cuánto de ese trabajo debería de ser presencial y cuánto no presencial, y todo el mundo tendrá una opinión, ¿no? Es un poco como el fútbol. Y por último, el arbitraje. A lo que llamo arbitraje en este caso es, especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa, mucha gente, ¿no? Ha tomado la oportunidad de mudarse a otra geografía, porque ahora puede hacerlo, ¿no? Como va a trabajar 100% de casa o ha estado trabajando 100% desde casa durante muchísimos meses. Real estate. Eso es, te mudas a otro estado o te mudas a otro país que te apetece más. No debería ser siempre una cuestión económica, pero en muchos casos lo es, ¿no? Me mudo, tengo un trabajo en California, no me pagan un sueldo californiano y me mudo, yo qué sé, a Texas o a Idaho, ¿no? Donde los precios de las viviendas y de todo en general es la mitad, ¿no? Entonces hago arbitraje. O sea, recibo un sueldo californiano, pero lo gasto en un estado donde, donde los precios son menores, ¿no? Y eso las empresas grandes han empezado a atajarlo, ¿no? O sea, persiguen desde dónde te conectas a tus herramientas laborales y deciden, ¿no? Pues un poco casi como Hacienda, ¿no? Que dependiendo de dónde vivas la mitad del año, pues ahí es donde pagas impuestos. Entonces ellos hacen lo mismo, ¿no? Dependiendo de dónde te conectes la mitad o más del año, te van a pagar un sueldo correspondiente a esa geografía. En el caso de Europa, imaginaros, yo qué sé, ingleses Pero o alemanes. eso a la empresa, ¿qué más le da, no? A ver, obviamente tú te puedes plantear la tesitura de, te podría pagar menos, pero Eso a la empresa tú en principio tienes un contrato en vigor. ¿no? Porque si Pues no es antes Hacienda, pero... igual y te iba a pagar X, ¿por qué ahora no te va a querer pagar X, ¿no? Y eso sí que es algo muy humano, ¿no? Que Tienes vuelve un un poco contrato, tienes un contrato que dice... Sí,
un contrato, pero en tu contrato también pone que tu lugar de trabajo es no sé qué ciudad, no sé qué oficina, no sé qué dirección en California, ¿no? No pone que es teletrabajo desde Idaho. Entonces, esos contratos se van a revisar, evidentemente, para la gente que va a estar 100% ausente, ¿no? De la oficina. Y eso conecta otra vez con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué quiere el gestor de una empresa? O sea, ¿qué quiere tu manager? O sea, el middle manager que tiene a 10 personas como equipo de trabajo y gestiona personas, ¿no? Es un gestor de personas realmente, porque no es una persona que aporte muchísimo trabajo, digamos, técnico. Esa persona que quiere, bueno, primero quiere tener control, ¿no? Porque tiene miedo de perder su propio puesto de trabajo. O sea, su principal trabajo es controlar a los demás, ¿no? Fiscalizar. Y bueno, motivar, ser un líder, exprimir la productividad de cada uno, etcétera. Pero realmente, en cuanto a su propio futuro dentro de la empresa, él tiene que demostrar que es un buen gestor de equipos, ¿no? Entonces, tiene que lograr ciertas metas. Y para eso, yo creo que crea mucha inseguridad no poder ver a las personas. Y si va subiendo los niveles empresariales hasta la cúspide, ¿no? El gestor de la empresa, ¿qué quiere? Pues que quiere ver como dice John, ¿no? Quiere ver lo que está comprando. Y está comprando recurso humano en una parte, ¿no? Pues una empresa de transformación de materiales, pero en parte también está comprando la labor de sus trabajadores, ¿no? Y los quiere ver. Yo quiero ver lo que he comprado. Y lo quiero ver aquí en mi empresa, los quiero ver todos juntos, todos los días y poder ver lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? Y cómo socializan entre ellos, ¿no? Porque eso también crea productividad. Crea improductividad y productividad a la vez, ¿no? Y luego, por supuesto, como en todos los casos del mundo, pues habrá que aprender a convivir con los polizones, ¿no? Con esa gente que ya de por sí, cuando era presencial, 100% presencial, el puesto de trabajo, ya se escaqueaban de tareas y de responsabilidades. Pues esas personas ahora son, vamos, incluso mejores que antes haciendo eso, ¿no? Porque no hay casi ninguna forma de revisar lo que están haciendo el día entero. O sea, no hay forma de castigarlos, ¿no? Es casi un castigo. Es un castigo tipo Minority Report. En muchos casos, tener que volver a tu puesto de trabajo físico, ¿no? Es como por si las moscas, ¿no? Como existe la posibilidad de que seas un polizón, pues hago que todo el mundo vuelva al puesto de trabajo, tenga o no necesidad de tenerlos en la oficina. Pero yo creo que al final, pues vamos a volver a estar como antes. O sea, no creo que un año sea tiempo suficiente para cambiar una cultura Yo creo laboral. que Y llevamos como dice David, también hay muchos elementos puramente biológicos y psicológicos que las personas, pues, no podemos estar todo el rato en casa. Javi. Yo creo que obviamente no todos los casos son homogéneos. Partiendo de esa base, hay trabajos que obviamente sí que requieren la monitorización de polizones, que me ha encantado ese término, y ahí sí que hay equipos de trabajo que obviamente tienen que estar coordinados y estar en el mismo workspace, que es un término que me encanta anglosajón. Pero no sé, o sea, yo creo que el ser humano, la sociedad avanza también y hacia poco la descentralización y un poco, yo ya partí de la base de que mi jefe está en Luxemburgo, ¿sabes? No es un tío que me ve todos los días y no hay nadie en mi equipo que esté en mi oficina y como yo habrá otros tantos. Entonces, habrá casos en los que será más o menos inviable y en otros casos en los que con estas nuevas ventanas de oportunidades de estos, la llamada nueva economía o economía digital, pues yo creo que son un tipo de empresa que sí que es más, digamos, permeable al cambio, no sé si lo he dicho bien, y que sí que se puede adaptar a nuevas situaciones. Además, también pensemos un poco en externalidades positivas
que un mantenimiento del teletrabajo puede beneficiar a la sociedad en términos ecológicos, en términos económicos y en términos humanos. Dando por lo último, el cálculo muy básico que he hecho antes, yo si tuviera que ir al coche, a ir en coche al trabajo, o si no tuviera que hacerlo, mejor dicho, estaría ganando un día de vacaciones al mes. Un día, ¿eh? O sea, con la ventaja también... John, perdona, estás en mute. Te he visto mover el lápiz, tío. Perdona. Ahora. Pero no se le oye. No se te oye. Tienes el micrófono tapado. O desconectado. Fallo técnico. Ahora, Esto son cosas sí, del directo. por Discúlpame. Agarrando desde el hilo casi 40 programas y el primer error de conexiones que hemos tenido. Increíble. Pero bueno, tenemos un equipo de edición técnica, hay que subir ese sueldo. Agarrando desde el hilo que ha dicho Javi, en el aspecto humano. Vamos a hacer una línea cada uno y decir cómo era nuestra vida un día de trabajo antes de marzo de 2020 y cómo es un día de trabajo ahora. Empiezo yo. Bueno, pues antes de marzo de 2020 yo me levantaba por las mañanas, me bañaba, etcétera, desayunaba, me iba a la oficina y empezaba a llamar, no había restricciones de visitas comerciales. ¿Cuántas horas de una tráfico que te metías bueno, claro, las 40, pero eso realmente ahora es igual, son como 35 minutos para llegar a la oficina, pero luego estás como 2 o 3 horas al día en el coche, simplemente estando dando vueltas en el Gran Santo Domingo. O sea, eso es algo habitual aquí. O sea, ahora ha pasado la pandemia y es igual. O sea, eso no ha cambiado nada. Pero a nivel eso, entonces después, pues igual, terminas de trabajar, 6 o 7 de la tarde, vienes a casa, luego tienes fútbol o vas al mirador. Vienes a casa, igual luego te vas al supermercado porque está abierto hasta las 12 de la noche, el Bravo, y así resuelves el día y tal. Eso era mi día anterior. Ahora ya el tema de las visitas está suspendido, entonces ahora la pregunta que se hace uno al día es: ¿voy a la oficina o me quedo en casa? Porque al final es prácticamente lo mismo. Entonces yo empecé a trabajar desde casa cuando hubo el confinamiento y ahora yo necesito salir. Necesito salir a ver algo, ¿no? A ver qué pasa en la calle, a ver a la oficina, aunque estemos 4 o 5 personas en la oficina, el poder estar con alguien alrededor. Porque estando aquí en este despacho, al final, poco a poco, me he ido apagando incluso la creatividad, ¿no? Ya que la creatividad es ahora más pequeña, porque no puedes ir a ver, donde mi punto fuerte es ir a ver a gente y convencerlo de que trabajen con la empresa donde yo trabajo, pues ahora tienes que llamar por teléfono o hacer ahora campañas comerciales, mucho email marketing, etcétera, que son cosas muy interesantes y cosas para el futuro de la empresa, buenas, pero aún así eso, necesito ver gente. Entonces me voy a la oficina y aunque sea estoy allá, luego vengo, ahora ya pues igual he ido un día a comer fuera, cosa que antes no iba a comer fuera nunca por el tema de la pandemia también. Y entonces ahora pues eso, estamos un poco a ver qué pasa, ¿no? En los próximos meses. Pero bueno, mi vida ahora mismo tenemos restricciones, 3 de la tarde toque de queda al fin de semana, 6 de la tarde entre semana, entonces ir a hacer deportes antes de las 6 de la tarde. Y entonces en eso ha cambiado un poco mi vida. David, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo era antes, cómo es ahora y cómo ha cambiado? Bueno, en nuestro caso tuvimos un periodo de teletrabajo o trabajo remoto 100% y ahora estamos en un modelo mixto. De acuerdo, tenemos la opción de ir a trabajar a la oficina siempre que queramos. Entonces, bueno, yo lo que hago en una rutina normal, pues en caso de ir a trabajar, pues por la mañana procuro hacer un poquito de yoga, me pego una ducha fría y luego suelo desayunar en el propio trabajo. Un poquito de... Sí, enseguida desayuno un poquito de avena y tal. Entonces, claro, cuando me quedo en casa, pues ya esa rutina inicial a veces me la salto. La de hacer un poquito de yoga, ducha fría y tal. Porque digo, no sé, ya está.
Bueno, pues no sé, directamente lo que dice Javi, me pongo a trabajar, nos comentaba antes, ¿no? Me pongo a trabajar casi nada más levantarme, porque el hecho de quedarme en casa es lo que me da la oportunidad de dormir más. Y en el fondo ya esa primera decisión es una derrota, ¿no? Es una derrota personal de la intimidad. O sea, es una derrota dentro de la intimidad. Cuando tú vas hacia afuera, cuando sales al exterior, eh, pues bueno, vas buscando pequeños triunfos porque en mi caso, que yo soy, como dice Ted, de parte del middle management, pues tengo una figura que, ostras, que me gusta, pues de alguna manera sentirme bien cuando voy a trabajar para trasladar pues optimismo y trasladar, pues bueno, y tener paciencia con todas las situaciones que se pueden vivir y empujar un poquito, ¿no? Empujar a los equipos con los que trabajo. Cuando me quedo en casa parece que me siento como si estuviera atado de pies y manos. O sea, no tengo esa energía ni siquiera para bueno, trabajar con ellos y procuro y tiro mucho de videollamada, tanto estando en casa como en la oficina, porque mucha gente trabaja desde casa. Pero ¿qué sucede? Cuando me quedo en casa, pues a veces termino la jornada laboral y también, o sea, ahora voy a salir, ¿no? También te entra la duda, salir no. Eso ya es cuando ya estás fracasando en tu día completamente, ¿no? Es como, mira, has empezado ya un poquito con el pie izquierdo y te has quedado en casa, te ha podido estar en casa y al final dices, jo, pues ahora no merece ni salir, ¿no? Cuando salgo, pues por lo general, ostras, pues simplemente el hecho de, ya sea si voy en coche o voy en bici o voy en autobús, vaya como vaya, pues bueno, ya estás viendo un poquito el paisaje, te puedes entretener un poquito la vuelta, quizás tomas la decisión de llamar a algún amigo y quedas con él, o bien vas a la compra, y ya, ya estás en otra onda. O sea, yo estoy con otro chip completamente distinto. Y además, siempre que voy a trabajar, suelo comer en un restaurante que tiene una terracita y hace unos días preciosos está Primera en Donosti y como ahí donde me da el sol y me dan de comer fenomenal. O sea, en el fondo, la única ventaja que tengo de quedarme en casa para mí, en este caso, es dormir un poquito más, pero no compensa para nada. Porque cuando yo pienso en, decías, no, pues igual puedes poner una lavadora, es que a mí me pesa en el alma poner una lavadora, por ejemplo. O sea, considero que estoy cometiendo un crimen hacia la empresa, ¿no? Parece que tengo que estar más tiempo sentado cuando estoy en casa que cuando estoy en el trabajo. Cuando estoy en el trabajo puedo ir al baño o vuelvo, tal. Pero estando en casa casi que me cuesta hacer eso, ¿no? A mí me genera malestar en general estar en casa y prefiero ir. Por lo general suelo ir eso, tres veces a la Así, semana voy. Mm. así a modo anécdota, contaros que el otro día tuve una reunión los gringos que se creen que todo el universo alrededor está en su franja horaria y, tío, hice una reunión el otro día teniendo la ropa, tío. O sea, estaba con el headset este que tengo y, y como era una reunión de estas que yo estaba de oyente, pues como era una hora explicando una movida que ya me han explicado previamente, pues estuve toda la puta reunión pues poniendo la lavadora y teniendo la ropa después, tío, con el ordenador cerca por si me llamaban por alusiones, ¿sabes? Pero ¿No tenéis la fue, obligación de poner la cámara? no, no, a mí nunca me han dicho poner la cámara, tío, y nunca lo hago. Creo que tipo 9 de la noche. Claro, claro. Javi, en tu caso, ¿cómo ha cambiado tu día a día? En tu caso, antes has Tío, dicho pues eso, yo no comparto esa mala perspectiva, sinceramente. O sea, a mí me ha permitido. O sea, yo voy a ser positivo a largo plazo. Igual que la peste negra acabó con el feudalismo, pues esto a mí me ha venido bien. Podría venir a Madrid, podría venir a estar con mi chica. No sé. A mí el teletrabajo para mí es. No sé, también es que cada uno es como es, ¿no? También es que cada ser humano es único en su mente y en su manera de ver las cosas. Yo lo que he dicho, o sea, yo he pasado de levantarme a las 6:10 de la mañana, moverme media hora en coche hasta Llodio para ir a un ambiente de empresa industrial muy a la antigua escuela, donde los cafés se hablaba únicamente de niños, pañales y que mi niño está malo y que puedo estar, no sé, o sea, a estar en casa, que yo me haga mis horarios, que si algún día tengo que hacer alguna cosa por la mañana, pues trabajo más tarde. Si hay veces que me ponen desde Estados Unidos
una serie de reuniones por la tarde, pues trabajo menos por la mañana. O sea, yo me siento ahora mismo con una flexibilidad que, no sé, o sea, que a mí personalmente me ha ido bien. A otra gente igual no sé. En mi empresa han puesto un Excel para ir a quien quiera ir a Yodio que vaya. Y hay mucha gente que lo rellena y que va. Pero bueno, yo no. O sea, no sé. También cada uno es como lo ve. Yo en mi caso, pues oye, tengo un trabajo que es, tú que eres branch manager, John, pues obviamente igual sí que precisas estar en un día a día más un poco una visión 360 de lo que hay alrededor. Pero yo no decía a nivel de producción de la empresa. O sea, no hablo de eso. O sea, la producción de la empresa es una cosa y se han montado sistemas pues para controlar a base de resultados el desarrollo de los empleados. Eso no hay ningún problema. El punto donde yo me refería es el tema de individualmente ver cosas, ver gente, o sea, a nivel de Pues yo, no a mira, nivel de branch manager o a nivel de empresa, perfecto. sino. Te hago el ejemplo perfecto. Aquí el señor Nicolás y yo trabajábamos en el mismo sitio de Chile, en la misma oficina. Pues yo estaba tan contento de estar con este y con Xavi y con tal, porque Trabajaba. hacíamos nuestra... Sí, lo que hacíamos. Eh, llámalo X. Tío, a mí me gustaba estar allí, A ¿sabes? mí Porque me también gustaba. aprendías un poco de cosas. No sé, en Marruecos yo... Vivías a un minuto de la oficina. A dos, pero bueno, no nos flipemos. En Marruecos vivía a 10 minutos de la oficina, que Casablanca es como una ciudad parecida a Santiago de Chile en lo que es población. En Casablanca igual, vivía a 10 minutos y lo que es importante es que mis compañeros de trabajo, al igual que lo que explicaba antes en Chile, era gente más o menos de mi rango de edad, con mis mismos gustos o con mis mismas inquietudes, o que fácilmente es gente que al salir te dice, venga, chaval, vamos a de cañas. No hablaban de Pues en pañales este allí. caso yo... No, hablaban de, yo qué sé, de, no sé, de cosas de nuestra generación. Y sí que no eran compañeros de trabajo solamente, sino que en algunos casos eran tus amigos o tu cuadrilla, se podría decir. Y yo en Marruecos tenía una situación, a mí no me importaría ir a trabajar porque es desplazarme 10 minutos y estás en contacto con gente con la que mantienes una muy buena relación, pero es que en este caso no era... Por eso te digo que cada individuo es como es y su circunstancia es la que es, ya, como decía Ortega y Gasset. Entonces, no sé. Sí. A día de hoy yo estoy contento. Y si me tuvieran que hacer ir a Coslada, pues es que en Coslada pues me comería Ramón, como se dice en Bilbao, ¿sabes? Sí. Bueno, en Los Ángeles, Ted, a ti, en este año y medio que llevamos de pandemia, ¿cómo ha cambiado tu vida? Hombre, a mí muy positivamente. Estoy más con Javi, estoy muy de acuerdo con David en muchas cosas. Yo tengo un sentido de responsabilidad y deuda muy parecido a lo que ha descrito David, ¿no? En cuanto a mí, pero como siempre he metido un montón de horas en el trabajo, creo que nunca me he sentido mal, digamos, porque ahora tarde, yo qué sé, 10 minutos más o 10 minutos menos en terminar una tarea. O en el horario laboral en general, o que me desconecte del trabajo un momento porque ha pasado algo, o porque llega el cartero a casa y estoy en casa y le tengo que atender, ¿no? Y pues, Ujú. eh, yo mi rutina antes del COVID, bueno, y un pequeño disclaimer, bueno, yo trabajo con una empresa española y muchas de las personas con las que trabajo están en España. Y luego en fábricas, pues alrededor del mundo. Es una empresa industrial. Eh, siempre he tenido que entrar muy temprano. En el trabajo para poder coincidir. Tengo 9 horas con España de diferencia. Y lo óptimo para mí siempre ha sido entrar a las 5:30, 6, ¿no? Empezar a las 5:30, 6, poder tener por lo menos 2 horas o 3 de solape con mis compañeros en España para coordinar.
Entonces, ¿qué significa entrar a las 6? Para mí significa que me tengo que levantar a las 5, ¿no? O sea, tengo que levantar a las 5, correr por la mañana, que es lo que más odio. Correr por la mañana, soy una persona de despertar lento. O sea, me despierto activo, pero soy lento en la mañana. O sea, Yo ahora no podría, ¿eh? no me gusta estar Yo ahora no estresado. podría. O sea, y el hecho de poder levantarme y empezar a trabajar inmediatamente, que es algo que hacía antes también. Yo me despertaba y, claro, o sea, mi vida sigue estando en parte en Europa. O sea, yo me despierto, miro el móvil y tengo 250 mensajes de WhatsApp porque en España son las 6 de la tarde, o las 4 de la tarde, o las 3 de la tarde. Entonces, no solamente mi espacio laboral, sino también mi espacio personal europeo ya ha pasado la mayor parte del día, ¿no? Y hay un montón de actividad registrada aquí, ¿no? Y, y mi día empieza así, mi día empieza mirando lo más importante, si alguien me ha escrito algo, y mirando los emails más importantes, si alguien me ha escrito algo, y mirando mis emails, pues, el personal, ¿no? O sea, así empezaba mi día antes y así empieza mi día ahora. La diferencia es que antes tenía que despertarme mucho más temprano, que es algo que sí me molesta, porque estoy de acuerdo con David que media hora más y media hora menos no es algo crucial, pero no es lo mismo levantarte a las 8 o a las 8:30 que levantarte a las 5 o a las 4:30. ¿No? Como que la media hora de las 4:30 a las 5 es más valiosa que esa media hora de 8:30, independientemente de qué hora te hayas acostado. O sea, es muy difícil levantarse de noche, siempre. Entonces, eso lo noto, ¿no? Que tengo más energía, empiezo con más energía en el trabajo. Me ahorro la hora y pico de conducción al día que tengo, como 40 y pico minutos en cada dirección, o sea, hora y media o así, me ahorro. Y me ahorro ese tiempo, me ahorro los nervios, especialmente a la vuelta, porque como voy muy temprano, normalmente tengo la carretera para mí y es una conducción placentera, eh, muy al estilo americano, ¿no? Con el termo de café, comiendo algo mientras conduzco con la rodilla. Y la vuelta, sin embargo, es un dolor de cabeza, ¿no? O sea, porque vuelvo a las 4:30, 5 o 6 de la tarde y el tráfico a esa hora es absolutamente insoportable. O sea, El tráfico no en sé, Los Ángeles es legendario, ¿eh? te quita las ganas de vivir, ¿eh? O sea, es que casi prefieres estar otras 2 horas en el trabajo o hacer cualquier otra cosa antes de estar una hora atascado. Bueno, Em, eso es un Kit Kat ahí, como el gobierno dominicano, el anterior gobierno, el PLD, de Danilo Medina, puso unos carteles de no salgan a horas pico. O sea, era ya, para evitar el tema de los tapones, no salgan a horas pico. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dice que la gente se quede 1 hora más en sus trabajos o 2 horas más en sus trabajos. ¿Y quién en les horas paga extra, esas horas? ¿Y qué tal? Claro. vas a generar 3 horas pico. En vez de tener la hora pico a las 5, la vas a tener a las 4, a las 5, a las 6 y a las 7, porque la gente ahora distribuye la hora pico y realmente es muy difícil. Eso no lo veo como algo solucionable así de fácil como decir. Eso en España también ha habido esas ideas, ¿eh? De ir haciendo los horarios laborales ¿no? en diferentes fases para Claro. diluir un poco ¿No os el... acordáis en Chile la diferencia entre salir a las 6 menos 10 o a las 6 en punto? El Sí. metro. Sí, aquí lo mismo, 5 menos 10 y 5 de la tarde, eso es o Entre sea, un tren al imprescindible. cielo, un tren al Simplemente cielo o tendrá un tren a Auschwitz, ¿no? ¿sabes? Pero coordinar eso es muy difícil. Ujú. Entonces, creo que mi vida laboral ha sufrido una mejora en el último año debido a eso, ¿no? Porque me ahorro la conducción, me Sí. ahorro mucho tiempo en la mañana, más que nada me ahorro la ansiedad de la mañana de llegar al trabajo, ¿no? Y esa Claro. ansiedad es un agregado de tener que levantarte de la cama, ducharte, arreglarte, vete en el coche, ahora vete a toda hostia porque llegas 5 minutos tarde y no quieres, vas a llegar tarde a una reunión. Sí. No sé, cualquier día que te pase algo no es lo mismo coger una reunión en un coche que cogerla
sin haberte duchado en tu casa, ¿no? Porque no te ha dado tiempo justo ese día. Entonces, también yo soy una persona privilegiada. O sea, estoy hablando aquí, eso se me olvidó decir, desde el privilegio total, que vivo en una casa grande, tengo un espacio para trabajar que no es el mismo espacio en el que vivo y que aquí las restricciones no han sido tan gordas como en Europa, ¿no? O sea, yo bueno, siempre he sido una persona de ir a correr, de ir a la playa, de ir a parques, a montañas, a senderismo, y es algo que yo no he dejado de hacer en el último año. Entonces, en ningún momento me he sentido restringido, obligado a estar dentro de mi casa, que como ya he dicho es grande además, ¿no? No vivo en un piso de 60 metros cuadrados aquí en Estados Unidos. Entonces, creo que ahí eso importa, ¿no? Eso son cosas que suman, que importan, Sí. ¿no? Lo que sí echo de menos es que, claro, yo soy Es lo primero que comercial. hice, interrumpiéndote un momento. Sí. Lo primero que hice yo en el confinamiento, la primera semana, fue mover el ordenador de mi cuarto al cuarto de mi hermano que estaba vacío. Y dije, voy a dormir en un sitio, voy a trabajar en otro. Eso es Porque, muy importante, muy importante, o sea, chaval. poder tener Sí, sí, 3 o 4 espacios es esencial, ¿no? O sí. sea, Sí, pero sentía que psicológicamente me estaba ahogando, tío. Si ya la situación era jodida, ya pues, Claro, cualquier nada, pequeño cambio que puedas hacer. no. claro. Pero bueno, eso, que yo también soy comercial, también tengo una parte de trabajo comercial y el cara a cara con los clientes sí que lo echo de menos, con algunos, no con todos, evidentemente, sabéis quiénes sois. Eh, pero sí que es diferente, ¿no? O sea, y no solamente con los clientes, sino también con mi propio equipo. O sea, la parte de inspirar confianza y tener conversaciones un poco más profundas, que a lo mejor no son los 2 o 3 elementos técnicos que hay que discutir, también suman. Y eso yo lo echo muchísimo de menos. O sea, echo de menos que la conversación no esté grabada. O sea, es que aunque no se grabe por Teams obligatoriamente, te sientes yo me siento observado de una forma que en un face to face no me siento observado de la misma manera. No sé cómo decir. O sea, me siento mucho más libre, ¿no? Y hay muchas cosas que hay que decirlas en petit comité que no las digo, ¿no? Hay temas que no se comentan por una videollamada precisamente por miedo a que eso quede registrado de alguna forma, ¿no? Que en un cara a cara facilitaría o lubricaría un poco una relación comercial, ¿no? Una relación interlaboral con tus compañeros de trabajo, ¿no? Especialmente si tienes algún puesto, una labor de liderazgo. Y eso es algo que echo de menos. Es cierto que, por ejemplo, yo viajaba muchísimo en avión, muchísimo, y esto no lo echo tanto de menos. O sea, ahora después de un año y pico, tenía tal saturación de Claro. viajar y de no estar en mi casa que ha tardado un año, en desintoxicar. Y ahora empiezo a sentirme como que otra vez tengo ganas de decir, hostia, tenía su parte positiva, ¿no? En cuanto a la autoestima, a sentirte útil y que estás haciendo algo, de estar a caballo, ¿no? Entre 2 o 3 ciudades y hacer labor comercial in situ, ¿no? Eh, no sé. Me quedo con la misma, ¿eh? Como dije antes, yo creo que lo óptimo para todos y creo que también para mi equipo de trabajo, tanto aquí como en España, sería 2 o 3 días a la semana poder vernos. Ujú. Sí, Sea menos tiempo que Ya antes o cero, más tío. tiempo que antes, pero yo no, y he trabajado en empresas muy grandes, ¿no? Hiperburocráticas, mastodónticas, en las que recuerdo que también había momentos que son insustituibles. Es cierto que no es algo constante, no eran muchos, ¿no? No era todos los días, eh, ¿no? un día de ideas y de brainstorming, pero sí era necesario de vez en cuando vernos las caras. ujú. Y hay muchas conversaciones de café, es que es imposible tipificar y organizar la forma en que se crean ideas y la forma en que se crean innovaciones, ¿no? En el trabajo, que sean incrementales, ¿no? Poco a poco. O sea, no sé,
Tú cuando estás en la ducha pensando en cómo cambiar un proceso en el trabajo, ¿eso cuenta? O sea, ¿estás trabajando en ese momento o no? Cuando lo hablas conmigo en una conversación de colegas, tomándose unas copas y coincidimos en un tema laboral, de ¿Qué me repente, pasa con ¡boom! el refrán? ¿Eso cuenta como trabajo? O sea, ¿estás laburando en ese momento? No sé, como que la gente dice, no, hay mucho tiempo perdido cuando vas a la oficina porque estás todo el rato de cháchara con alguien. ¿Es momento perdido realmente eso? O sea, no se sabe, ¿no? Es muy difícil medir eso. Entonces tengo la duda, y como tengo la duda, creo que un mix más en favor a lo tradicional, ¿no? Más días presenciales que no presenciales, sería lo favorable a corto plazo. Por lo menos para poder estudiar el efecto, ¿no? Porque también en un año no tienes, es demasiado corto el ciclo para ver de qué forma te puede afectar la contratación, la elección de talento. ¿No? Porque tú ahora más o menos vas arrastrando el grupo, el equipo que ya tenías, ¿no? Que has contratado en una vida de cara a cara y que has podido sentir su presencia, que los has visto en el trabajo, etcétera, ¿no? Si eso, si el trabajo no presencial persiste en el tiempo, va a llegar un momento en el que la renovación del personal va a ser completa, ¿no? En una empresa y todos van a haber sido contratados post pandemia o durante la pandemia. Entonces ese efecto no sabes cómo puede llegar a afectar la productividad, cómo afecta el handover, ¿no? de tareas, de trabajo, de una persona que se va de la empresa a una persona que viene o que va a tomar su puesto de trabajo. Eh, no sé, hay muchas preguntas todavía que hay que ver cómo les resolvemos. No Pero creo bueno, que es tan fácil como decir, mira, hay ciertos efectos positivos, vamos a mantenerlo como estaba porque lo que no está roto, ¿para qué cambiar? pero bueno, Yo antes, lo que antes digo siempre, casos individualizados. sí, Javi, Sí. acaba con eso y pasamos adelante. No, bueno, básicamente que eso, que cada caso es un mundo y cada persona tiene una circunstancia muy diferente. Yo, así un poco por contaros, yo ya le he dicho a mi jefe me ha dicho que vale, porque yo antes, en el equipo que estoy ahora, es que no pongo cara a ninguno. O sea, el jefe que tengo ahora es un tío de puta madre que, perdón por la palabrota, que nos desmonetizan, porque una vez estuve en Luxemburgo y yo ya le conocía y me iba al aeropuerto y tal, de un majo, ¿sabes? Pero no es una persona con la que yo tenga una relación personal, ¿eh? O sea, ojalá cuando esto acabe yo estaría abierto a ir una vez cada mes o una vez cada 2 meses a Luxemburgo, pues a rendir cuentas al que me paga las frijoles, obviamente. Mi plan de vida es, si todo esto sale bien, pues poder hacer un trabajo remoto viajando por Europa, por lo menos, tío. O sea, es una idea personal que tengo. Pues una vez cada 2 meses o así, pues irme a Hungría, República Checa, incluso a Ucrania, sitios así, tío, y estar viajando y trabajando a la vez. Tío. O sea, yo creo que puede estar guay. Bueno, pero antes de pensar en lo que va a pasar en los próximos meses, pues bueno, como decía Javi antes, hay que pagar las facturas, ¿no? de la econodemia, o la que podemos llamar econodemia, todos los efectos económicos que está teniendo la pandemia. Javi, antes te referías, me parece, sobre todo a la inflación, ¿no? La subida de precios generalizados. Sí, bueno, se define, bueno, no sé si es la Real Academia, pero es como yo lo aprendí en bachillerato. Se entiende la inflación como toda relación causada por el aumento del volumen del dinero y en este caso todos estos estímulos monetarios que han llevado a cabo los diferentes bancos centrales de diferentes regiones del mundo, pues que, bueno, es debatible si eran necesarios o no, o si lo eran necesarios, si eran en tal medida o no, pero obviamente esto ha causado que haya habido una impresión de dinero o una puesta de dinero en circulación en volúmenes, digamos, nacho-vidalianos con respecto a ejercicios pasados y eso tarde o temprano va a pasar la factura siendo conscientes de que no es la única variable a considerar, que obviamente un banco central no puede decidir
haciendo un chasquido de dedo cuánto va a ser el valor del dinero, si estimular a la gente hacia tomar X decisiones o Y decisiones, pero sí que tiene un importante papel a la hora de definir ese tipo de variables. Me gustaría lanzar un poco la pelota a Estados Unidos porque sí que estamos leyendo un poco noticias de que ya están saliendo informes de que estamos a niveles de inflación de máximos de 2 décadas o así. Yo, la verdad, invito a los oyentes a que se abran cualquier gráfico en materias primas. Yo utilizo la plataforma tradingeconomics.com. Tiene una plataforma que es Commodities y sí que puedes ver que valores como, yo qué sé, la madera, la soja, el trigo, el acero, el café, todo, si hemos estado un poco, algunos han estado un poco hartos de ver de que noticias de criptomonedas que se cuadruplicaban o quintuplicaban, recomiendo hacer un análisis un poco exhaustivo de las materias primas porque desde el inicio de la pandemia, en el mejor de los casos, el precio de las materias primas, de ciertas materias primas, se han incrementado cuanto menos un 50%, y ha habido otras que han subido muchísimo, y eso a la larga, juntado a déficits de ofertas que ha habido por confinamientos y por malos chips que hay, Sí. Eso decía Jordi Yatzer sí que puede impactar Economía bastante Directa. los precios. Sí, entonces yo no sé si Ted nos puedes añadir un poco, porque parece que en Estados Unidos ya se ven un poco las orejas al lobo. Yo No sé si... estoy de acuerdo. Creo que, hombre, la inflación es algo muy difícil de estudiar, ¿no? Primero que todo. Segundo, creo que sí, es cierto que se ha observado un incremento en la inflación durante abril. Creo que ha sido como el más alto de un mes, ¿no? Aceleración de la inflación durante un mes de los últimos 13 años, así, ¿no? Que es desde la crisis, ¿no? Desde la recuperación de la crisis o post-crisis. Pero creo que ahora mismo hay varias tormentas, ¿no? Que coinciden. Una es todo el supply chain mundial, ¿no? Ha parado durante cierto tiempo y que ahora arranca a la vez. Luego ha habido una serie de mini crisis locales y que han afectado esa misma cadena de distribución mundial, ¿no? Desde el atasco del canal de Suez al hackeo de las líneas de distribución de gas y petróleo de Estados Unidos, ¿no? Que han causado subidas de precios en commodities que no es normal que existan, ¿no? No, es algo que no obedece el ciclo económico habitual de esos propios commodities, ¿no? Por situaciones de emergencia exclusivas que han sucedido y además están sucediendo durante una época de reapertura, ¿no? Donde la demanda se está recuperando y la oferta pues puede estar un poco todavía en ralentí, ¿no? Entonces eso causa una subida de precios muy brusca que conviene, ¿no? Eso conviene al productor, ¿no? Aquí cada uno intenta sacar billetes de donde pueda, ¿no? Y intenta atrincherarse en cualquiera que sea su posición de ventaja competitiva o de poder de negociación que puede tener con clientes y proveedores. Entonces, no creo que sea algo que vaya a ser persistente. Y eso se vio también que al principio de la pandemia, cuando se hizo la primera inyección de monetaria, ¿no? Por un estímulo, no hubo efecto inflacionario, porque no existía el consumo estaba parado también. estaba todo parado y la cadena de suministro no reaccionaba a eso, ¿no? A que haya un estímulo. Entonces, ¿qué pasó? Pues una gran parte, por no decir todo ese estímulo monetario, tuvo un escape a través de una burbuja en bolsa. Y esta vez no tiene un escape a través de una burbuja en bolsa, ¿no? Ahora se está registrando una inflación, pero aún así es baja. No es un nivel de inflación preocupante, primero que todo. Y segundo, los tipos de interés siguen estando casi, o sea, rozando mínimos históricos. Entonces tú, si eres un banco central y en algún momento pues, a niveles históricos, ¿no? De varios por cien, y estás en 0,05 o 0,15%,
pues necesitas inflación, ¿no? Como excusa para ir subiendo los tipos de interés. Pues necesitas jugar con eso de alguna forma. O sea, la inflación no es mala, necesitamos cierta inflación. Y lo que no es normal es el efecto, o sea, la experiencia que hemos tenido en el año, por ejemplo, 2016, 2017, 2018, cuando la bolsa subía a tope, Estados Unidos estaba en pleno empleo durante años, pleno empleo, y los sueldos no subían y no había inflación. Eso es algo que la economía tradicional, el libro de texto de economía, no explica esa situación. Es imposible. Es imposible que una economía, imposible digo entre comillas, ¿no? Según la teoría tradicional neoclásica, es imposible que el mercado laboral esté caliente, que no haya trabajadores, ¿no? Que haya pleno empleo y que no suban los sueldos. Deberían de subir los Pero sueldos suena que la ecuación no funciona. No, porque tiene que haber una competencia, ¿no? Por el recurso humano y eso empujaría los precios del recurso humano hacia arriba, subirían los sueldos. Y con la subida de sueldos, la gente gastaría más en otras cosas, las empresas se permitirían subir los precios de sus productos y habría inflación, ¿no? Como el canal principal de inflación normal es a través de la subida de sueldos, porque si no la población pierde poder adquisitivo. Y eso no sucedió durante un boom económico de 2017-2018. Y eso es algo muy raro, ¿no? Yo Entonces, estoy leyendo un libro que se llama The Price of Tomorrow, que tiene un subtítulo que es Why Deflation is the Key to an Abundant Future. Y lo que viene a decir es el libro de Jed Wood, que yo os lo comenté previamente, que hablaba en su día os dije que hablaba de la economía de red, creo que es economía de red, como se denomina pues bueno, que una unidad producida de más no tiene un coste mayor porque lo que tiene el beneficio es que haya un usuario de más en esa red, ¿no? Que va generando que cada vez sea más óptima esa red. Es un cambio de modelo productivo. Cuando hablamos de esa economía de red y hablamos de la erupción tecnológica, lo que viene a detallar este libro es que desde la crisis de 2008 se han inyectado, creo que a día de hoy, unos 7 trillones de dólares y antes de la crisis de 2008 el déficit público americano era de 900 billones. O sea, ya se ha multiplicado prácticamente por 8 el déficit, ¿no? Bueno, la inyección de masa monetaria, por decirlo de alguna forma. Es el déficit de la Reserva Federal. En definitiva, es una lucha por un modelo económico que no tiene cabida ante un cambio tecnológico como el que estamos viviendo, ¿no? El que cada unidad que se produce a día de hoy pues tiene un valor bajísimo y gran parte de nuestra economía se basa en lo digital, que tiene un precio, un coste de producción bajísimo. Entonces, por lo tanto, eso a lo que te lleva es a una deflación continuada para la cual la economía no está pensada. La economía está pensada para que Los haya japos siempre llevan así ya inflación. varias décadas. Sí, imprimiendo dinero y aguantando. Pasa que tiene un sector exterior bastante potente que compensa todo eso, pero... Sí, con el MMT, ¿no? Que llaman el New Monetary Theory, ¿no? Pero bueno, eso será muy relativo. Yo creo que no funcionará, es mi perspectiva, y lo que yo creo es que estamos viendo el previo al cambio de modelo que nos llevará hacia una situación donde no habrá prácticamente empleo, donde se emplearán ciertas personas, tendrán muy buenos salarios y el resto vivirá con una renta y consumirá productos que serán cada vez más económicos. Que es por ello creo que no está subiendo la inflación. O sea, independientemente de lo que inyectes, evidentemente. si cada vez es más barato producir, pues eso se diluye. Sí, la productividad es una de las cosas que explican la falta de inflación. No completamente, pero una parte. Bien, y a nivel de la subida de precio de los productos que decía Javi antes, Javi, ¿puedes decir otra vez el donde tú sueles mirar el tema? Mira, si queréis comparto porque para temas de... Espera, voy a cerrar el porno y ya que no... Eso es.
el no porque, como dicen, para no desmonetizar. Entonces, tenemos aquí tradingeconomics.com, tienes aquí Forex, índices, acciones y commodities. Y luego ya bonos, que a mí me parece un poco de muy casposo, pero bueno. Y bueno, Está el gas natural, coal, tú ves etcétera. aquí lumber, madera. Pues es aquí, si tú crees que el Bitcoin ha crecido de hace un año, pues imagínate la madera, ha pasado de 236, bueno, ahora porque ha corregido un poco, pero ha llegado a 1600, o sea, es una multiplicación por 8. Tú ves el Claro. acero. Y en Europa ha llegado, o en Latinoamérica, pero aquí hubo una escasez de ketchup hace unas semanas, un poco caótico. Hemos vivido esa situación ya. El tema de, yo qué sé, soybeans, soja, pues nos reíamos de Martin Prince de los Simpson cuando invertía en soja en la bolsa de Nueva York, pero fíjate, la pasta que hubiera sacado. Es un chiste los Simpson, pero por ejemplo, pues yo estuve mirando Él pone el cobre. portátiles. ¿Eso de cuándo es? ¿Puedes poner la fecha? Que no veo la... Esto es de un año. Ok. Podemos poner Vale. 10 años, la evolución. Vale, Dale pues al tope, entonces Javi. tampoco para tanto, ¿no? Joder, ya, pero Claro. está... Vale. La pregunta que lanzaba yo un poco es que ahora mismo uno de los problemas que, claro, quería conversar con vosotros porque, claro, para mi día a día es un problema tremendo, para los importadores es un problema tremendo, pero a nivel de macroeconomía yo no sé hasta qué niveles va a llegar o está llegando. Bueno, Hay un problema... Hay un problema... Sí, pero hay un Perdona, problema Ted, en lo... que Sí. ¿Qué Dime. decías, Ted? Que es un ciclo, no lo veo como algo raro o No, creo que está lo que, perfectamente explicado por lo que el decía comercio mundial yo... y la forma en que lo- funciona el comercio mundial. Y es una reapertura que lleva a un incremento de precios por un cuello de botella que es temporal. Sí, A ver, pero lo tampoco he que dicho que decía nos yo que... vayamos a ir a la mierda, simplemente que va a haber a corto plazo, pues que los bolsillos lo van a notar, porque muchos productos se fabrican a través de las materias que tenemos aquí, o las emplean, por ejemplo, los coches, o tu calefacción, o yo qué sé, la plata tiene fines industriales, el cobre. A eso voy. La pregunta que quiero lanzar un poco es hacia ahí. Ahora mismo en la logística hay un problema muy importante, que es que hay escasez de contenedores. Es decir, que si por ejemplo un importador antes voy a importar un contenedor desde España y las líneas dicen, pues venga, tengo salida del barco la próxima semana, tal fecha, a tal precio. Bueno, pues ahora uno de los efectos de la pospandemia es que no hay contenedores. Entonces, que de repente tú vas a coordinar un nuevo embarque y te dicen, tengo espacio para julio o tengo espacio para agosto, incluso. No hay contenedores. ¿Qué pasó? Que en primer lugar, cuando hubo el apagón económico, pues al final, claro, las líneas navieras empezaron a perder dinero, evidentemente, los barcos no están dando vueltas, pues entonces se pierde dinero. Y entonces, cuando se hace la reapertura económica, claro, muchos contenedores o están en las terminales de los puertos y de repente se crea la demanda otra vez y hay una oferta muy pequeña, ¿no? Entonces los precios se disparan. Y ahora mismo se están coordinando contenedores desde China. Antes te costaban 4.000, 5.000 y ahora están a 11.000 dólares. Por ejemplo, contenedores de 40 pies. Entonces, en este sentido, claro, las líneas navieras que pasaba antes, que igual había más Las barcos. navieras no tienen una tenían... reputación de buena fe, ¿sabes? O Claro, sea, pero antes entre ellos y los había... piratas hay pocas diferencias, la verdad, ¿qué Claro, quieres que te diga? imaginaros 8 barcos, pero imaginaros 8 barcos que ahora son 3 o 4, porque las líneas han empezado a compartir barco. Entonces, hay menos espacios, menos contenedores y los precios suben. Y llevamos así como 2 o 3 meses. Y claro, la pregunta que nos hacemos nosotros todos los días es ¿cuándo va a acabar esto? Porque claro, los importadores dicen, mira, pues lo voy a traer porque yo tengo que seguir construyendo edificios, tengo que seguir supliendo al sector ferretero, tengo que seguir supliendo a los hospitales, tengo que hacer un montón de cosas. Pero claro, si esto va a continuar así,
Los precios después, las viviendas van a subir, construir va a costar más, los hospitales de servicios va a costar mucho más, porque las máquinas que traes cuestan más dinero. Entonces, claro, es una preocupación que lo que quería trasladaros a vosotros es, claro, Ted dice que es temporal, pero ¿cuánto Yo tiempo creo va que a durar también, ¿eh? y qué factura vamos a pagar? Si de repente los precios van a subir ahora o van a subir y luego van a volver a bajar, ¿qué va a pasar? Es poco probable que los precios bajen. Los precios subirán, los salarios se adaptarán y haremos un nuevo modelo de precios. Podrían bajar un poquito, pero se irá a hacer un nuevo modelo de precio posiblemente. O sea, con la impresión de dinero que ha habido, se ha impreso el 40% de lo que se ha impreso en la historia el último año. Entonces, pues bueno, tendrán que adaptarse los precios. Y El la gente problema es cuando la masa monetaria no casa con la riqueza real que se genera, que es normalmente cuando suelen venir los cataclismos o los cisnes negros. Entonces, esperemos que no pase, pero en principio es una posibilidad que hay que vislumbrar. Sí, existe un riesgo de hiperinflación. Bueno, hiperinflación no en el sentido histórico, ¿no? De 1000 y pico %, pero sí, una inflación un poquito más alta. En cualquier caso, Sí, yo creo vemos que un poco máximo podemos llegar al la 10% o así en un año, que bueno, pues sí, es malo, pero es ¿Cuánto un por ciento año. has dicho? Yo creo que en Estados Unidos lo dijeron 6% o así, o 8%. No Bueno, sé, pero eso ha sido basándose en la subida un mes, ¿no? O sea, diciendo, sí, bueno, que si también el método de calcularlo, el IPC, yo también lo llamo el índice de precio que me sale los cojones, que también es un poco, la manera de calcularlo es muy tardofranquista, ¿sabes? O sea, es una métrica que es muy difícil de estimar porque te basas en cestas de consumo que crees que la gente sigue y ese tipo de cosas. O estás sea, proyectando en el futuro la inflación de un solo mes, ¿no? O sea, has medido la inflación de abril y has dicho, bueno, pues si esto sigue igual, ¿no? O sea, ceteris paribus, vamos a tener 6% anual. Pero si luego en julio o en agosto no seguimos con la misma inflación, pues evidentemente prorratearás, ¿no? Bajará el número. Y en cualquier caso, ¿por qué 6% es malo? ¿No? O sea, si tú lees, incluso creo que el antiguo director del Banco Mundial había escrito un paper sobre eso que, que argumentaba que la elección, ¿no? O sea, la franja de inflación que intenta mantener un banco central es entre 2 y 3% sí, habitualmente, ¿no? Especialmente en sí. el occidente, ¿no? ¿Por qué? Es un número totalmente arbitrario, elegido, ¿vale? Sin ningún tipo de base científica, o sea, no existe, ¿no? No sabes cuánto es la inflación óptima, ¿por qué tiene que ser un 2 o 3? Y él daba el argumento que a lo mejor un número más razonable sería un 5%. Y que lo que tiene que cambiar es un poco la mentalidad de las empresas y de los consumidores, ¿no? O sea, los sueldos debieran subir un 5%, los precios de la cesta debería subir un 5% y que todo el mundo se amolde a un mundo donde una Sí, inflación de 5% sea pero algo normal. Y los bancos también, ¿no? Con tipos de intereses de créditos, de hipotecas, ¿y al ahorrador qué le dices? ¿A quién? Al ahorrador, Pues al el tío que se ahorrador. quiere hacerse a la hormiguita que se quiere hacer su plan de pensiones individual, ¿qué le dices si lo que está guardando cada año vale un 5% menos? Pero ¿por qué va a valer un 5% menos? Debería de Porque tener cada más, año su ¿no? poder adquisitivo se reduce un 5%, porque el Ya, dinero que va atesorando es un 5% menos. O pero, pueden comprar un 5% menos de cosas, o no sé cómo ahí entra la interpretarlo. competencia bancaria, ¿no? ¿Por qué no puede haber una remuneración del 6% sobre tus ahorros, por ejemplo, ¿no? Pues Del porque propio eso banco. eso a día de hoy, en un escenario de tipos de intereses por los putos suelos, pues no se hace. A un banco le cuesta que haya depositarios. A un Efectivamente, banco le pero para cuesta subir los tipos dinero de por interés cliente. necesitas inflación. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, necesitas
primero inflación, subir tipo de interés, inflación, tipo de interés subida, y etcétera, ¿no? Para poder llegar otra vez a un 4 Los centrales juegan con esa palanca y yo creo que durante un ejercicio tú incluso puedes ver, tienes los bancos en Banco Mundial, pues worldbank.org/data, en castellano pues será bancomundial.org/datos, y tú puedes ver perfectamente la evolución de la inflación en muchos países. Obviamente creo que Estados Unidos puedes incluso remontarte hasta bastantes años. Estados Unidos ha aguantado con un 10 y con un 20. O sea, Estados Unidos en los 70, cuando se abandonó el patrón oro porque esta gente estaba imprimiendo dinero como no hubiese un mañana para pagarse sus caprichos imperialistas de Vietnam y de otro tipo de guerras que no les venían ni que no les importaba una puta mierda, pues esta gente empezó a imprimir dinero a lo loco y Estados Unidos durante principios de los 70 tuvo tasas de inflación que incluso, joder, yo creo que incluso llegaron a llegar al 25%. Y ahí siguieron, ¿sabes? O sea, no se acabó el mundo. O sea, si es algo circunstancial que dura un año, 2, pues bueno. ¿Cuál es el problema? Cuando eso se hace crónico. Y cuando no tienes ningún otro recurso para cuadrar tus cuentas corrientes que imprimir dinero o que emitir deuda, ese tipo de cosas es cuando se va generando un círculo vicioso. Entonces, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en que cómo tú determinas que un 2% está bien. Yo, tío, llámame abuelo, anciano, pero yo creo que una inflación alta no es bueno. Sobre Abuelo. todo lo que dice el hermano del de Podemos el Alberto Garzón, que dice no, que un 10% está de puta madre. Yo, vale, pues muy bien, aplícatelo en tu casa, pero a mí no, tío. Entonces, yo creo que no es bueno, sinceramente. Pero bueno, también estoy de acuerdo contigo en que, como tú dices, que un 2% está bien o está mal, o no sé. Porque creo que es un tema Un que año. puede dar para hablar mucho tiempo, este tema. Puede dar para hablar mucho tiempo. No sé si... Además, a la vez tienes manipulación de divisa y del valor de la divisa, que Sí. también está relacionado con la inflación. Y como dije antes también, pues los escapes, ¿no? En burbujas de mercado de valores también, que nos registra, el indicador de inflación nos registra esa subida de precios, ¿no? Pero No, tú mira el SP500, cómo ha evolucionado Wall Street versus Main Street. sí, pero no se registra en la inflación, ¿no? O sea, si el mercado, si el SP500 o el Dow Jones o el Nasdaq suben el doble, ¿no? El 100% de valorización en un solo año, eso no se registra en la inflación, ¿no? Como una subida de precios del 100%. Entonces, es más algo a la inversa, como que suban mucho más implica que sobra dinero y que la gente en cierta fracción lo mete ahí. eso es. Y entonces, no sé, es muy difícil medir. No sé. Yo creo que como se ha ido hablando en los últimos 20, 30 años, y necesitamos más educación financiera. Si es algo razonable pedirle a la población en general que esté educada financieramente, eso no lo sé. Bueno, ahí Es recomendamos, demasiado, yo pienso, ¿eh? Es mucho más. recomendamos para el tema de la educación financiera el canal de YouTube de nuestro amigo José Ampaunero, República Económica. Él está promocionando siempre la educación financiera y nada, mandamos un saludo también a nuestros compañeros de economía directa. Y bueno, nada, para ir acabando ya un poquito, porque la inflación, vamos, eso no casi da para otro programa. Bueno, queríamos un poco retomar contacto, meternos un poco ya a la actualidad. Tengo el gráfico aquí, un segundo, comparto un momento, disculpa, John. Mira si es ubicua la inflación que ha inflado la duración de nuestro programa. Sí, infla. Eso es. Como quien Eso dice. es. Mira, Estados Unidos a finales de los 70, ya he dicho principios, pues sí que llegó a tasas que alucinas, tío, un 13,5%, ¿sabes? O sea, Anual eso, ¿no? que esto fue un ciclo inflacionario muy gordo que igual pues
lo que tú dices, de un 2 al 3, pues tú ves aquí que eso igual también depende del momento y lugar, obviamente, pero tú ves que aquí desde 1966 hasta 1985 estuvo por encima de su umbral y Estados Unidos ahí sigue siendo Globocop, ¿sabes? Entonces, no sé, como vemos aquí, el all time high que llegaron fue un 13,5% y ahí siguieron, ¿sabes? O sea, simplemente un poco repasar la historia inflacionaria de los Estados Unidos de América. Bueno, pues nada, cerrando un poquito, ya casi son las 9 de la noche en Donosti y iba a decir Galdakao o no, Carabanchel Alto, ya estamos en Carabanchel Alto y aquí ya son las 3 de la tarde, ya tengo las, ¿Cuál es el menú de hoy? Las vainas, hoy tocan vainas y las tengo ya en remojo, yo creo que hay que echarle el refrito ya. Y luego pimientos rellenos de carne picada. Entonces, bueno, explicaste que potente. eso ya se come allí en Dominicana o es algo que tú has... No, las vainas aquí hay en supermercados, en todos los supermercados hay vainas. Sí, Vainas pasa como que vaina judía verde, pero digo el pimiento relleno, que es algo muy no, del norte. pimiento relleno, hay pimientos de la marca Celorrio, que es una marca que creo que son de Calahorra, si no me equivoco. Aquí el supermercado Bravo, el Nacional, importan de Celorrio un montón. Y eso solamente es abrir el pimiento, le metes la carne picada, le puedes meter camarones, le puedes meter lo que tú Pero esa quieras. elaboración también lo han pensado allí o lo llevas tú. No, es un plato de mi casa. Es un plato de mi casa. En principio, pimientos rellenos aquí no he visto. No es algo muy típico. No es algo muy típico. Pero eso sí que lo suelo hacer aquí. La verdad que no cuesta mucho. Animo a todos los oyentes también a hacer pimientos rellenos en sus casas. Lo único que sí que hay que mejorar un poco la bechamel. El tema de lograr el punto de bechamel importante es muy, muy importante, pero yo todavía no lo he logrado, pero estamos en ello. Así que nada, David, conectamos por última vez con Donosti, vemos ahí a tu gato, cada día está más grande y más bonito, ¿verdad? Manda saludos aquí al programa, le vemos hoy mucho más tranquilo que una vez me acuerdo que estaba como medio... Y el de Javi no se ha acercado hoy, no sé, siempre suele participar también, pero... Es un elemento de este debate. Pero nada, así que bueno, David, pues gracias por haber participado. Y Javi, Carabanchel Alto. Upper Carabanchel. Muchísimas gracias por la participación y nada, en breves ya el mes que viene, no sé, a ver si nos podemos juntar también. Y nada, Ted, ¿qué planes tienes para hoy? Aquí te queda todo el día, así que me imagino que tendrás, no sé si hoy un poquito escalada, ¿tendrás alguna? No, o no. Estaba fuera la semana pasada, escalando bastante, así que hoy día de relax. Creo que un poco de playita porque hace bueno ya. Y poco más, ¿eh? Prepararme para la semana que viene, que ya sabes, una semana fuera del trabajo se acumula trabajo. La cuesta de la vuelta ahora. La cuesta de la vuelta. Sí. Pues nada, bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes. Somos Even Podcast, capítulo 39. Espero que lo disfruten. Y el siguiente, no vamos a dar el tráiler, pero se viene también programón. Así que nada, sed felices. Hasta la próxima. Adiós. Agur.